Hoy vamos a aprender acerca del reporte de speech. El reporte de speech se utiliza cuando, por ejemplo, una persona A me dice algo a mí y yo le quiero comentar eso a una persona B. Por ejemplo, si Raúl me dice que él va a cocinar, yo a la persona B, por ejemplo Rita, le digo Raúl me dijo que iba a cocinar. Esto que hacemos de pasar algo que nos dijo en presente o futuro a un tiempo atrás también se realiza en inglés. Por ejemplo, de esta manera. Siempre hay que ir un tiempo verbal atrás. Por ejemplo, el presente simple va a pasar a pasado simple. Por ejemplo, si yo digo I cooked dinner, otra persona puede decir he said that he cooked dinner. Pasa a un pasado atrás. Por ejemplo, si estoy en presente continuo, pasaría a un pasado continuo. Si yo digo I am listening to music, otra persona diría he said that he was listening to music. Es decir, que fue un tiempo atrás. Hoy en pasado simple pasaría a pasado perfecto simple. Por ejemplo, si Rita me dice I went to the cinema, yo diría a otra persona Rita said that she had gone to the cinema. Otras reglas a tener en cuenta son que, por ejemplo, los pronombres cambian. Ya que, por ejemplo, si alguien me dice my book, yo diría his book o her book. Después cambian cosas como que, por ejemplo, el here se convierte en un there. He said that there was a dog, for example. This se convierte en that. Ago se convierte en before. Y now se convierte en then. Por ejemplo, she wanted a pizza then. Oh, she said that she wanted a pizza then. Después, cuando estamos hablando en futuro, el will se convierte en would. Si yo digo I will study for English, otra persona diría he said that he would study for English. El can se convierte en un could. Must es have to y going to pasa a was going to. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de next week, por ejemplo, I'm going to see a movie the next week, eso en report speech quedaría como he said that he was going to, acá fíjense bien el cambio, see a movie the following week o the week after. Con last week pasaría lo mismo, solo que en vez de ser the following week, quedaría the previous week o the week before. Si digo yesterday, acá pasaría como en last week, pues estamos hablando en un tiempo anterior. Diría, por ejemplo, en vez de decir yesterday, diría the previous day o the day before. Y si hablo de tomorrow, diría the following day o the day after. Cuando reportamos órdenes o pedidos, se agrega el to. Por ejemplo, stop smoking, the doctor said. Al reporte de speech quedaría como the doctor told me to stop smoking. Y en negativo, por ejemplo en el caso este de que el policía me dice don't move, yo en el reporte de speech lo diría como he told me not to move. Se pasa a él, en vez de poner simplemente to o don't to, queda not to. En cuanto a las preguntas, se aplican todas las reglas que vimos antes, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, para preguntas que se responden con sí o no, como no sé, ¿te gusta el fútbol? Sí o no. ¿Te gusta la pizza? Sí o no. No hay mucho más para responder. Pasa que se le agrega el if. Por ejemplo acá, do you like football? Se pasaría a he asked me if I liked football. ¿Te gusta el fútbol? Él me preguntó si me gustaba el fútbol. Quedaría así. O por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿Are you from Argentina? Yo lo pasaría a She wanted to know o She asked me if I am from Argentina. Estas son sencillas, no hay mucho para cambiar. Después, a lo mejor se puede complicar en las que son, que empieza con how o where. En estos casos, en el caso de las preguntas que empiezan con how o where, lo que sucede es que, por ejemplo, acá, where did you go last night? ¿A dónde fuiste la noche anterior?
o ¿dónde fuiste ayer a la noche? Se parecería she asked me o he asked me. Y después, en lugar de poner if, como haríamos en las preguntas estas, que se responden con sí o no, iría where, es decir, con lo que empieza la oración. Por ejemplo, acá, how old o how many times, lo que sea con lo que empiece la oración. How old, how many times, how much, etcétera, etcétera. Acá en este caso, where did you go last night, quedaría como she asked me where I had gone the night before. Recuerden que se aplican exactamente todas las mismas reglas que antes. Como por ejemplo acá, que usamos last week, pasaría, o last night en este caso, pasaría a the night before. En el caso de how old are you, sería she asked me how old I was. Presente se pasa a pasado. Las reglas siguen siendo exactamente las mismas. Acá en este caso me preguntó cuántos años tenés. Yo diría, ella me preguntó cuántos años tenía. O acá es, where did you go last night? She asked me where I had gone the night before. Ella me preguntó a dónde fui la noche anterior. Esto sería el reporte de speech de una forma muy resumida, pero más o menos la base sería todo esto. Después queda practicar las oraciones, ver los tiempos, tratar de hacer los cambios, por ejemplo acá en el will que pasa would, can que pasa could, now, then, ago, before, etc. Todo lo que estuvimos viendo será cuestión de repasarlo un poco, pero este es el resumen del report to speech de una forma muy fácil, sencilla, que creo que más o menos todo el mundo lo puede llegar a entender.